¿Te has preguntado alguna vez por qué, después de 2000 años de cristianismo, el mundo parece estar empeorando en lugar de mejorar? ¿Por qué la Iglesia, con todos sus edificios, programas y actividades, no ha logrado transformar verdaderamente las naciones como Jesús prometió? Durante décadas de estudio bíblico y observación del comportamiento cristiano mundial, llegué a una conclusión revolucionaria que sacudió mis propios fundamentos religiosos. El concepto tradicional de iglesia que hemos heredado no es lo que Jesús tenía en mente cuando habló de establecer su reino en la tierra. De hecho, este modelo ha sido uno de los mayores obstáculos para que los creyentes cumplan su verdadero propósito divino. En los próximos minutos, voy a compartir contigo una revelación que cambió completamente mi comprensión del cristianismo y que tiene el poder de revolucionar tu propia vida y la de tu nación. Descubrirás por qué el modelo tradicional de iglesia ha limitado tu potencial, cómo Jesús realmente concibió la extensión de su reino, y qué debes hacer para comenzar a vivir como el ciudadano del reino que fuiste diseñado para ser. Esta no es una crítica destructiva a la iglesia, sino una invitación a redescubrir el diseño original de Dios para sus hijos en la tierra. Prepárate para que tu visión del cristianismo se expanda más allá de los muros de cualquier edificio religioso. Capítulo 1. La gran confusión, cuando ir a la iglesia reemplazó ser la iglesia. El primer problema fundamental que identifiqué en el concepto tradicional de iglesia es la transformación del cristianismo de un estilo de vida integral a una actividad de fin de semana. Jesús nunca estableció un edificio ni creó una organización religiosa. Él estableció un reino, y los ciudadanos de ese reino no van a ningún lugar específico para ser quienes son, simplemente viven su identidad donde quiera que estén. La palabra griega eklesia, que traducimos como iglesia, literalmente significa los llamados fuera. No se refiere a un edificio, una denominación, o una reunión religiosa. Se refiere a un pueblo llamado fuera del sistema del mundo para representar el sistema del reino de Dios en cada esfera de la sociedad. Cuando los primeros cristianos se reunían, no era para escapar del mundo, sino para equiparse para impactarlo. El modelo tradicional ha creado una mentalidad de santuario donde los creyentes ven la iglesia como un refugio del mundo malo, en lugar de verla como una base de operaciones para transformar ese mundo. Esta perspectiva ha producido cristianos que son poderosos en el púlpito pero impotentes en el mercado, elocuentes en el templo pero mudos en la política, ungidos en el coro pero irrelevantes en la educación. Observé que muchos creyentes han desarrollado una vida cristiana compartimentada. Son una persona los domingos en el templo y otra persona completamente diferente los lunes en la oficina. Esta esquizofrenia espiritual revela que no han comprendido que son embajadores del reino las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El resultado ha sido devastador para el avance del reino. Mientras los ciudadanos del reino se esconden en edificios religiosos, discutiendo sobre doctrinas secundarias y compitiendo por posiciones eclesiásticas, las fuerzas de las tinieblas han tomado control de los sistemas educativos, mediáticos, políticos y económicos que realmente forman las mentes y los valores de las sociedades. Jesús dijo: «Vosotros sois la luz del mundo, no vosotros tenéis la luz del mundo cuando están en el edificio religioso». Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, pero eso es exactamente lo que ha hecho la iglesia tradicional. Ha escondido la luz del reino detrás de muros denominacionales y tradiciones religiosas. La iglesia primitiva volteó el mundo de cabeza en una generación porque entendieron que ellos eran la iglesia en cada lugar donde pusieran los pies. No necesitaban un edificio especial para adorar a Dios, ni un programa específico para ministrar, ni un título religioso para hacer diferencia. Eran ciudadanos del reino actuando con autoridad del reino en todos los territorios de la vida.
Esta confusión entre ir a la iglesia y ser la iglesia ha robado a millones de creyentes de su verdadero propósito y ha reducido el cristianismo a una experiencia religiosa en lugar de una revolución de reino que transforma naciones enteras. Capítulo 2. El modelo de reino VS. El modelo religioso, dos paradigmas completamente diferentes. Después de años estudiando las Escrituras y observando las dinámicas del reino a través de la historia, descubrí que existe una diferencia fundamental entre el modelo de reino que Jesús enseñó y el modelo religioso que la Iglesia tradicional ha adoptado. Estas diferencias no son superficiales, representan dos paradigmas completamente opuestos sobre el propósito del cristianismo. El modelo religioso se enfoca en salvación individual y actividades internas. Su objetivo principal es mantener a las personas ocupadas dentro del sistema religioso, asistir a servicios, participar en programas, sostener financieramente la organización y conformarse a las tradiciones denominacionales. Este modelo mide el éxito por el número de personas que asisten a los servicios, la cantidad de dinero que se recauda, y el tamaño de los edificios que se construyen. En contraste, el modelo de reino se enfoca en transformación societal y impacto externo. Su objetivo es equipar a los ciudadanos del reino para que representen los valores, principios y poder del reino en cada esfera de influencia social. Este modelo mide el éxito por el grado de transformación que ocurre en las comunidades, naciones y culturas donde los ciudadanos del reino ejercen su influencia. El modelo religioso produce consumidores espirituales, el modelo de reino produce productores espirituales. El modelo religioso crea dependencia de líderes religiosos, el modelo de reino desarrolla líderes independientes que pueden funcionar con autoridad del reino en cualquier contexto. El modelo religioso protege a las personas del mundo, el modelo de reino las envía a conquistarlo. Jesús no vino a establecer otra religión. Él vino a restaurar el reino de Dios en la tierra. Su mensaje central no fue vengan a la iglesia, sino el reino de los cielos se ha acercado. Él no entrenó pastores para manejar congregaciones, entrenó embajadores para representar su gobierno en territorios enemigos. El concepto de reino implica territorio, autoridad, leyes, cultura, economía y ciudadanía. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no llévanos al cielo para escapar de la tierra. El reino viene a la tierra a través de ciudadanos del reino que viven y aplican principios del reino en sociedades terrestres. El modelo religioso ha creado una cultura de escape donde los creyentes esperan ser arrebatados de los problemas del mundo. El modelo de reino crea una cultura de conquista donde los creyentes se encargan de resolver los problemas del mundo aplicando sabiduría y principios del reino. Esta diferencia paradigmática explica por qué muchas naciones con alta población cristiana siguen experimentando corrupción, pobreza, injusticia y deterioro moral. Los ciudadanos del reino han sido entrenados para funcionar en el modelo religioso cuando deberían estar operando en el modelo de reino. La revolución comienza cuando comprendes que no eres un miembro de iglesia que va a servicios religiosos, sino un ciudadano del reino que lleva el gobierno del cielo a cada situación terrestre que enfrenta. Capítulo 3. El fracaso del modelo tradicional, porque no ha transformado las naciones. A lo largo de mis viajes por más de 60 naciones, observé un patrón perturbador que confirmó mis sospechas sobre la ineficacia del modelo tradicional de iglesia. Países con el mayor número de iglesias y cristianos a menudo exhibían los mayores problemas sociales, económicos y morales. Esta contradicción me forzó a examinar críticamente por qué el modelo que hemos estado usando no está produciendo los resultados que Jesús prometió. El primer fracaso del modelo tradicional es su enfoque en actividad en lugar de autoridad. Las iglesias tradicionales han multiplicado programas, servicios y eventos,
pero han fallado en desarrollar ciudadanos del reino que ejerzan autoridad espiritual en esferas seculares. Tienen creyentes que pueden dirigir un coro magníficamente, pero no pueden influenciar políticas educativas. Tienen miembros que pueden predicar elocuentemente, pero no pueden transformar prácticas comerciales corruptas. El segundo fracaso es la mentalidad de mantenimiento versus mentalidad de avance. La mayoría de iglesias invierten la mayor parte de su tiempo, dinero y energía en mantener sus propias estructuras organizacionales, en lugar de avanzar el reino en territorios no conquistados. Construyen edificios más grandes para albergar a más consumidores religiosos, cuando deberían estar equipando a esos mismos creyentes para invadir y transformar sistemas seculares. El tercer fracaso es la dependencia clerical versus el sacerdocio de todos los creyentes. El modelo tradicional ha creado una casta clerical donde unas pocas personas ungidas hacen el ministerio mientras las masas se sientan pasivamente a observar. Jesús nunca pretendió que solo los pastores tuvieran autoridad espiritual. Él confirió autoridad del reino a todos sus discípulos y les ordenó hacer discípulos que pudieran hacer lo mismo. El cuarto fracaso es la mentalidad de sobrevivencia versus mentalidad de dominio. Las iglesias tradicionales han adoptado una postura defensiva, tratando de proteger a sus miembros de la maldad del mundo, en lugar de tomar la ofensiva para erradicar esa maldad. Han interpretado mal la separación del mundo como aislamiento del mundo, cuando Jesús claramente oró al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El quinto fracaso es la orientación hacia bendiciones personales versus responsabilidad de transformación. Muchas iglesias han reducido el evangelio a un mensaje de prosperidad personal, enseñando a los creyentes a buscar lo que Dios puede hacer por ellos, en lugar de entrenarlos para lo que Dios quiere hacer a través de ellos para otros. Estos fracasos han resultado en una generación de cristianos que son espiritualmente educados pero socialmente irrelevantes, bíblicamente informados pero culturalmente impotentes, religiosamente activos pero públicamente silenciosos. Han permitido que el reino de las tinieblas domine la educación mientras ellos debaten sobre estilos de adoración, que la corrupción controle la política mientras ellos compiten sobre interpretaciones proféticas, que la inmoralidad defina la cultura mientras ellos se enfocan en números de asistencia. La tragedia no es que la iglesia tradicional sea malvada, sino que es impotente para cumplir el mandato que Jesús le dio: ser sal de la tierra y luz del mundo. El modelo necesita una revolución completa, no una reforma superficial. Capítulo 4. La visión original de Jesús: reino, no religión. Para comprender qué propuso Jesús en lugar del modelo tradicional de iglesia, debemos regresar a sus propias palabras y examinar cuál era realmente su visión para sus seguidores. Jesús nunca usó la palabra cristianismo. Él nunca estableció una denominación. Él nunca construyó un edificio religioso. Su mensaje central era completamente diferente de lo que muchas iglesias enseñan hoy. Jesús vino proclamando: el reino de los cielos se ha acercado. Esta frase aparece más de 100 veces en los evangelios, pero rara vez es el enfoque central en las iglesias tradicionales. Jesús no vino a fundar otra religión, vino a restaurar el gobierno original de Dios en la tierra que había sido perdido en el Edén. El concepto de reino que Jesús enseñó es fundamentalmente gubernamental, no religioso. Un reino implica un rey con autoridad absoluta, territorio bajo su jurisdicción, leyes que gobiernan ese territorio, ciudadanos que representan al rey, y una cultura que refleja los valores del rey. Jesús vino a reclamar el planeta Tierra como territorio del reino de Dios y a establecer ciudadanos que representarían su gobierno en cada esfera de la sociedad. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no estaba hablando de una experiencia futura en el más allá.
estaba estableciendo una expectativa presente, que la voluntad del Rey del Cielo se cumpliera en la tierra a través de sus embajadores terrestres. La gran comisión que Jesús dio no fue vayan y establezcan iglesias. Fue vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Un discípulo no es alguien que asiste a servicios religiosos, es alguien que ha aprendido a vivir como Jesús vivió y a hacer lo que Jesús hizo. Las naciones no se transforman por iglesias que se reúnen en edificios, sino por discípulos que viven principios del reino en cada institución nacional. Jesús modeló este enfoque durante su ministerio terrenal. Él no se limitó a enseñar en sinagogas, enseñó en mercados, casas, campos y cualquier lugar donde encontrara personas. No se separó de los pecadores, comió con ellos, se relacionó con ellos y los influyó sin ser influenciado por ellos. No estableció una organización religiosa, desarrolló un movimiento de reino que penetró cada nivel de la sociedad. Los primeros discípulos entendieron esta visión. No construyeron catedrales, transformaron culturas. No crearon denominaciones, desarrollaron comunidades del reino que operaban con principios celestiales en contextos terrestres. No se aislaron del mundo, lo invadieron con amor, verdad, justicia y el poder del reino. La iglesia primitiva volteó el mundo conocido de cabeza en menos de 3 décadas, no porque tuviera mejores edificios o programas religiosos, sino porque estaba llena de ciudadanos del reino que comprendían su autoridad y responsabilidad de representar el gobierno del cielo donde quiera que estuvieran. Esta es la visión que debemos recuperar, no una organización religiosa que compite por miembros y recursos, sino un movimiento de reino que transforma sociedades enteras aplicando principios celestiales a problemas terrestres. Capítulo 5. Los 7 montes de influencia, el campo de batalla real del reino. Una de las revelaciones más revolucionarias que recibí fue comprender que Jesús nunca pretendió que sus seguidores se limitaran a actividades religiosas. Él los envió como sal y luz a infiltrar y transformar lo que ahora reconocemos como las 7 esferas o montes de influencia societal, religión, familia, educación, gobierno, medios de comunicación, artes y entretenimiento, y negocios. Estas 7 esferas determinan la cultura, los valores y la dirección de toda nación. Quien controla estas montañas controla la nación. Satanás lo entiende perfectamente, por eso ha colocado estratégicamente a sus agentes en posiciones de liderazgo en cada una de estas áreas. Mientras tanto, la iglesia tradicional ha entrenado a sus mejores líderes para quedarse en la esfera religiosa, abandonando las otras 6 montañas al control del reino de las tinieblas. El monte de la educación forma las mentes de las próximas generaciones. Si el reino de Dios no tiene influencia en universidades, escuelas primarias y sistemas educativos, entonces las ideologías del reino de las tinieblas moldearán a los futuros líderes de la sociedad. Los ciudadanos del reino deben ser maestros, rectores, investigadores y administradores educativos que introduzcan principios del reino en el desarrollo intelectual de las naciones. El monte del gobierno crea las leyes que gobiernan las sociedades. Si los ciudadanos del reino no están en posiciones de liderazgo político, entonces las leyes reflejarán valores opuestos al reino de Dios. Necesitamos alcaldes, congresistas, jueces y presidentes que gobiernen con sabiduría del reino y que establezcan políticas que reflejen justicia celestial. El monte de los medios de comunicación controla la información y forma la opinión pública. Si el reino no tiene voz en periódicos, televisión, radio, internet y redes sociales, entonces la narrativa cultural será dominada por filosofías antirreino. Los ciudadanos del reino deben ser periodistas, productores, directores y dueños de medios que comuniquen verdad con poder y que cambien conversaciones nacionales.
El monte de las artes y entretenimiento influencia las emociones y los valores a través de música, películas, literatura y expresiones culturales. Si los artistas del reino no están creando contenido que inspire y eleve, entonces el entretenimiento seguirá degradando los estándares morales de las sociedades. Necesitamos músicos, actores, escritores y artistas que produzcan belleza que refleje la creatividad del reino. El monte de los negocios controla los recursos económicos y las oportunidades de empleo. Si los principios del reino no gobiernan las prácticas comerciales, entonces la codicia, la corrupción y la injusticia económica continuarán oprimiendo a las naciones. Los ciudadanos del reino deben ser empresarios, ejecutivos y líderes empresariales que demuestren que es posible prosperar aplicando ética del reino. El monte de la familia establece los fundamentos de la sociedad a través de matrimonios sólidos y crianza de hijos. Si las familias del reino no modelan relaciones celestiales, entonces la institución familiar continuará deteriorándose, produciendo generaciones disfuncionales que perpetúan problemas sociales. El monte de la religión debe equipar a los ciudadanos del reino para conquistar los otros 6 montes, no mantenerlos ocupados en actividades internas. Su función es desarrollar embajadores del reino, no crear dependientes religiosos. La estrategia del reino requiere que identifiquemos nuestro monte de llamado y que desarrollemos excelencia en esa esfera para influenciarla desde adentro con principios celestiales. Capítulo 6. Cómo ser la Iglesia en el mundo real, principios prácticos para ciudadanos del reino. Ahora que comprendes la diferencia entre el modelo religioso y el modelo de reino, necesitas estrategias prácticas para comenzar a funcionar como un verdadero ciudadano del reino en tu esfera de influencia. No basta con entender la teoría, debes aplicar principios del reino que produzcan transformación visible en tu contexto específico. El primer principio es desarrollar una mentalidad de embajador. Un embajador no representa sus propios intereses, representa los intereses de su gobierno de origen en territorio extranjero. Como ciudadano del reino, tú representas los valores, principios y poder del gobierno celestial en territorio terrestre. Esto significa que cada decisión que tomas, cada relación que estableces y cada proyecto que emprendes debe reflejar la cultura del reino, no la cultura del mundo. El segundo principio es cultivar competencia en tu esfera de llamado. No puedes influenciar lo que no comprendes. Si Dios te ha llamado al monte de los negocios, debes convertirte en un experto en prácticas comerciales, no solo en teología. Si tu llamado está en educación, debes dominar metodologías pedagógicas, no solo doctrina bíblica. La excelencia profesional es un prerequisito para la influencia del reino. El tercer principio es practicar los valores del reino en contextos seculares. Integridad en transacciones comerciales cuando otros negocian con engaño. Excelencia en trabajo cuando otros dan el mínimo esfuerzo. Generosidad con empleados cuando otros explotan trabajadores. Honestidad en comunicación cuando otros manipulan información. Estos comportamientos consistentes eventualmente crean una reputación que abre puertas de influencia. El cuarto principio es construir relaciones estratégicas con influenciadores en tu esfera. El reino avanza a través de relaciones, no de confrontaciones. Identifica a las personas que toman decisiones importantes en tu área de influencia y desarrolla amistades genuinas con ellas. No para manipularlas, sino para ganar el derecho de hablar verdad a sus vidas cuando surjan oportunidades. El quinto principio es buscar soluciones a problemas reales usando sabiduría del reino. No critiques lo que no estás dispuesto a cambiar. Si hay corrupción en tu industria, desarrolla un plan para combatirla. Si hay injusticia en tu comunidad, organiza iniciativas para resolverla. Si hay necesidad en tu esfera, crea recursos para suplirla.
Los ciudadanos del reino son conocidos por las soluciones que aportan, no por las quejas que expresan. El sexto principio es mantener una vida de oración que reciba direcciones estratégicas del rey. No puedes representar efectivamente un gobierno con el cual no te comunicas regularmente. Tu vida de oración no debe limitarse a peticiones personales, debe incluir intercesión por tu esfera de influencia y búsqueda de estrategias celestiales para problemas terrestres. El séptimo principio es conectarte con otros ciudadanos del reino en tu esfera para crear sinergia. Identifica a otros creyentes que están comprometidos con transformar su área de influencia y desarrollen estrategias conjuntas. Un embajador aislado tiene límites, embajadores conectados pueden cambiar naciones enteras. Recuerda que ser la iglesia no significa abandonar reuniones con otros creyentes. Significa que esas reuniones se convierten en sesiones de estrategia para avanzar el reino, no en entretenimiento religioso para consumir bendiciones. Te reúnes para recibir equipamiento que te permita ser más efectivo en tu misión de reino durante la semana. Capítulo 7. El legado que dejas, transformando generaciones futuras. El modelo de reino que Jesús estableció no se trata solo de tu éxito personal o incluso de tu generación. Se trata de crear un legado de transformación que impacte a generaciones futuras y que establezca el reino de Dios como la influencia dominante en la tierra. Esto requiere que pienses estratégicamente sobre el tipo de mundo que estás dejando a tus hijos y nietos. El legado más poderoso que puedes dejar no es riqueza material ni reconocimiento personal. Es un mundo donde los principios del reino gobiernan las instituciones que formarán a las próximas generaciones. Cada esfera de influencia que transformes hoy determinará qué tipo de sociedad heredarán tus descendientes mañana. Cuando aplicas principios del reino en tu negocio, estás estableciendo un modelo de ética empresarial que puede influenciar toda una industria por décadas. Cuando representas justicia en posiciones gubernamentales, estás creando precedentes legales que protegerán a generaciones futuras. Cuando produces entretenimiento que edifica en lugar de degradar, estás cambiando la cultura que formará las mentes de millones de jóvenes. El modelo tradicional de iglesia ha fallado en crear este tipo de legado porque se enfoca en actividades temporales en lugar de transformaciones permanentes. Construye edificios que eventualmente se deterioran, desarrolla programas que eventualmente se abandonan, y crea organizaciones que eventualmente se dividen. El modelo de reino construye principios en culturas, establece justicia en sistemas, y planta semillas de transformación que crecen exponencialmente a través de generaciones. Para crear este legado, debes entrenar a otros ciudadanos del reino que puedan continuar y expandir el trabajo que tú has comenzado. Jesús invirtió 3 años desarrollando 12 discípulos que eventualmente impactaron al mundo conocido. Tú debes identificar a personas con potencial de reino en tu esfera e invertir en su desarrollo hasta que puedan funcionar independientemente como embajadores del reino. Este entrenamiento no puede limitarse a enseñanza teórica. Debe incluir experiencia práctica trabajando contigo en proyectos reales de transformación. Deben aprender no solo qué hacer, sino cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Deben ver principios del reino en acción, no solo en teoría. También debes documentar los principios y estrategias que has descubierto para que puedan ser enseñados a generaciones futuras. Las revoluciones más exitosas en la historia han sido aquellas que desarrollaron literaturas, filosofías y metodologías que pudieron ser transmitidas independientemente de sus fundadores originales. El objetivo final no es que tu nombre sea recordado, sino que los principios del reino que has aplicado se conviertan en la norma cultural en tu esfera de influencia. Quieres que las próximas generaciones crezcan asumiendo que la integridad, la justicia, la excelencia y el amor son los estándares normales en todas las instituciones sociales.
Esto significa que debes medir tu éxito no solo por lo que logras durante tu vida, sino por la sustentabilidad de la transformación que produces. ¿Están los sistemas que has influenciado mejor equipados para resistir corrupción futura? ¿Han desarrollado las personas que has entrenado la capacidad de entrenar a otros? ¿Se han establecido los principios que has introducido tan firmemente que continuarán expandiéndose aun cuando tú ya no estés presente? El reino de Dios es eterno, y tu participación en él debe producir resultados eternos. No te conformes con impacto temporal cuando puedes crear transformación permanente que glorifique al Rey para siempre. Conclusión. Hoy has descubierto una verdad que puede revolucionar no solo tu vida, sino el destino de tu nación. El modelo tradicional de iglesia, aunque bien intencionado, ha limitado el potencial transformador del reino de Dios al confinar a los ciudadanos del reino dentro de muros religiosos. Pero tú fuiste diseñado para mucho más que asistir a servicios y participar en programas eclesiásticos. Tú eres un embajador del reino más poderoso del universo, equipado con autoridad celestial para transformar sistemas terrestres. Tu llamado no es escapar del mundo, sino conquistarlo con amor, verdad, justicia y principios del reino. No fuiste salvado para ir al cielo algún día, fuiste salvado para traer el cielo a la tierra hoy. La visión original de Jesús sigue siendo válida: establecer el reino de Dios en cada esfera de influencia societal hasta que su gobierno sea reconocido y sus principios sean obedecidos en todas las naciones. Esta visión no se cumplirá a través de organizaciones religiosas que compiten por miembros, sino a través de ciudadanos del reino que comprenden su identidad y que ejercen su autoridad en contextos seculares. Tienes una decisión que tomar: continuar funcionando como un consumidor religioso que depende de líderes eclesiásticos para tu crecimiento espiritual, o levantarte como un ciudadano del reino que toma responsabilidad personal por transformar tu esfera de influencia. Si eliges el camino del reino, comenzarás identificando tu monte de llamado y desarrollando excelencia en esa área. Cultivarás relaciones estratégicas con influenciadores en tu esfera. Buscarás soluciones basadas en principios del reino para problemas reales en tu contexto. Entrenarás a otros para que continúen el trabajo de transformación que tú has comenzado. No necesitas permiso de ninguna organización religiosa para comenzar esta revolución. No necesitas un título eclesiástico para ejercer autoridad del reino. No necesitas un edificio especial para ser la iglesia. Solo necesitas comprender tu identidad como ciudadano del reino y comenzar a vivir como tal en tu esfera de influencia. El mundo está esperando que los verdaderos ciudadanos del reino se levanten y tomen sus posiciones como embajadores del gobierno celestial. Tu generación puede ser la que finalmente cumpla la oración que Jesús enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La revolución comienza contigo, aquí, ahora. No vayas a la iglesia. Sé la iglesia. No esperes que alguien más transforme tu nación. Tú tienes la autoridad y la responsabilidad de hacerlo. El reino de Dios te ha equipado con todo lo que necesitas para triunfar.